acuérdense que el evangelio empezó a llegar a los gentiles, y los gentiles no tenían idea para nada de esto. Al contrario, los griegos y todos los que estaban alrededor, bajo el imperio romano, pues tenían polidioses, o sea, eran muchos los dioses que tenían, y para ellos la imagen o la historia de que vino Dios o vino un Salvador y que murió y resucitó, era una cosa que para ellos no era, pues era difícil de creer que solamente hubiera un solo Dios. Entonces, imagínense, hermanos, después de que vino el Espíritu Santo, ahí en Hechos, que nos habla de que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, muchos de ellos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo van a cambiar esas creencias? ¿Va a ser igual? ¿Se cumplen las profecías? Y los nuevos, bueno, explíquenos qué es lo que va a pasar, o sea, ¿qué está sucediendo? Y vimos, hermanos, el documento y básicamente aprendemos varias cosas. Primero, ya explicaban lo que era un cambio de vida. Dos, nos hablan de los dos sacramentos que nosotros tenemos, que es la comunión o la Santa Cena, y el bautismo, y explicaban lo que era el bautismo, y también hablaban de las ofrendas, de cómo ayudar, hablaban también de un evangelio social, en el cual el cristianismo, hermanos, tiene que entrar en eso, ayudar a la gente no a hacer cambio de vida, sino a manifestar amor al prójimo, ayudándolo. Y acuérdense que uno de los distintivos era, bueno, había dos. Uno, véanlos cómo se aman, pero no porque se abrazaban y todo aquello, ¿no? Sino también porque se compartían, decían que tenían en común todas las cosas. Ya a la luz del tiempo, hermanos, sabemos que ellos, una de las cosas que los motivaba era que pensaban que la venida del Señor estaba muy cerca. Ya no necesitaban las cosas materiales, sino simplemente se dedicaban pues, a predicar al Señor y a esperar la venida. No llegó, ya casi han pasado 2000 años, hermanos, y no ha llegado, pero nosotros sabemos que en cualquier momento puede llegar. Y el tercer punto, y el que me llama más, pues, no me llama más la atención, pero ¿cómo es contemporáneo esto de que les advertía que se cuidaran de los hermanos que llegaban a sacarles dinero? O sea, que predicaban de una manera, tal vez, mitad verdad, con un poquito que sabían, pero dinero. Entonces, es un mensaje muy actual. Podríamos irlo casi un año nos llevaría a lo mejor, o 6 meses, ver, ver cómo cada parte, hay versículos bíblicos que después se escribieron en el Nuevo Testamento que avalan lo que estuvimos viendo. Hay dos detalles, recuerden, antes en este escrito se decía que la comunión no la tomara alguien que no estuviera bautizado. Nosotros no creemos esto. Es un resumen para los que no han estado. Y el otro, que daba a entender que a través de las ofrendas podíamos llegar a lograr la salvación. No, eso tampoco lo creemos. Creemos que por fe es la salvación, y creemos que el Señor Jesucristo vino con nosotros, reconocemos que somos pecadores, establecemos un diálogo con Él, nos arrepentimos y hay cambio de vida. Pero hermanos, después de esto viene algo. ¿Le das una, Pablo? Pues lo que llamamos el credo de los apóstoles. Le explicaba cuando terminábamos la clase pasada, hermanos, que esto no es católico, o sea, romano. Esto desde el principio empezó a aparecer, pero cuando nos hablan de credo, de Eucaristía y palabras que a veces hemos escuchado a otro lado, pensamos que estamos revolviendo cosas. Y no, hermanos, hasta que en el año 325 después de Cristo es cuando empiezan a haber problemas más o menos en la iglesia. Pero antes de esto, ya lo explicamos, estaban los apóstoles, estaban los patriarcas, los padres de la iglesia, que recibieron la enseñanza a través de los apóstoles, y estaban la era de esa parte que se comunicaba el evangelio a través de las visitas de los que entendidos, de los que sabían, pero también a través de este tipo de documentos, el credo. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Fíjense, vamos parte por parte y vamos a ver 3 diapositivas. Esto, hermanos, es el credo, el primero. Después, cada denominación o cada cultura, que ha pasado el tiempo, la he ido modificando. Porque ustedes pueden pensar, no es el que yo conozco, pero lo he ido modificando, pero desgraciadamente conforme a lo que cree la denominación. No sé si me explique. Inclusive hasta los testigos de Jehová tienen un credo cambiado, ¿sí? Se parece, pero no es el mismo. Igual, la Iglesia Católica se parece, pero no es el mismo. El hecho que mencione a la Virgen, que mencione a Poncio Pilato, no quiere decir, hermanos, lo vamos a ir viendo ahorita, que tiene un origen romano, católico romano. No, esto es la enseñanza que fue resumida
de lo que los apóstoles enseñaban. La didaje nos da formas de vida y algo de doctrina, pero esto, hermanos, es pura doctrina. ¿Sí? Dice, lo voy a leer rápido porque lo vamos a ir cruzando en otra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de Virgen María. Ahí debe decir de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Católica es universal, ¿sí? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, esto no es un rezo, ¿eh? Eso no es un rezo. Y a veces pensamos, ¿qué es un rezo? Lo que pasa es que se enseñaba para que la gente tuviera de manera condensada el entendimiento de lo que se estaba predicando. ¿Hay otra? Para la Iglesia Católica sí es un rezo. Pero para nosotros no, para nosotros es una declaración de fe. Ahora, el problema está, hermanos, en cómo está redactado, cómo se nos ha presentado. Fíjense, ¿qué pasaría si lo viéramos así? ¿Se lo comió? No, está un poquito más pesado. Si lo viéramos así, ¿sí? Son 12 declaraciones de lo que se está creyendo. ¿Devuelve uno, Pablo? ¿Es lo que qué? Es lo que nos salió al inicio. No, eso es otra cosa. Lo vemos así, hermanos, difícilmente vamos a distinguir algo. Lo decimos de corridito. Pero esta es nada más una redacción. Dale otra vez, Pablo. Si lo dividimos sin quitarle nada, simplemente poniéndolo en enunciados, vamos a tener 12 declaraciones. Lo voy a hacer rápido. Dice primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Lo creemos? Sí. Ese enunciado se hizo por los errores que había y que sigue habiendo. Así es. En este aspecto, que se cree que Dios está en la piedra, en el árbol, en la naturaleza. Los panteístas. Los panteístas, ¿sí? O sea que si yo voy y veo una salida de sol muy hermosa, pues ahí está Dios, y está Dios porque está en todo lugar, pero la salida de sol no es Dios. Así es. La teología de la creación es esto, que la creación sale de Dios, Sí. no es Dios. Así es. Así ¿Sí? es. Entonces es bien importante porque hay muchos movimientos ahorita, si mi esposa que anda en los cerros, no hombre, van allá y Gaia, la naturaleza. está Dios en la piedra, si tú lastimas a un animal, estás lastimando a Dios, o sea, un panteísmo exagerado. Entonces, eso existe desde siempre, por eso se dice que creó a la fuerza. La fuerza sale de Dios, Pero no es de Dios. Entonces, y todo esto, hermanos, todas estas declaraciones nacen con lo que dijo Simón, contrarrestando alguna doctrina o alguna creencia que se tenía equivocada. ¿Sí, hermano? Todo nos habla de Dios, y todo es una manifestación de Dios, es la manera como Dios se manifiesta a nosotros. Se manifiesta en cuanto a lo que crea para nosotros. ¿Sí? Dice ahí Romanos, hermanos, que se nos manifestó a través de la creación. Pero sí hay que diferenciar que esta parte, ¿sí?, es una creación de Dios, claro, modificada por el hombre, pero la materia prima es la madera que Dios creó, o sea, puso los medios para que las mire todo aquello. Es una manifestación de Dios en creación. Diferencia cuando Dios se manifiesta a través del ángel de Jehová o a través de Jesucristo. Esa es una manifestación directa de Dios. Eso es lo que hay que diferenciar. Y aquí es, a veces, hermanos, con bisturí la diferencia, porque contiene verdad, pero una porción de mentira, hermanos, ya hace que la cuestión cambie. Por eso, hermanos, los apóstoles crearon esto. Cada declaración es en contra de algo que se creía, como decía el panteísmo, y hicieron, no estamos de acuerdo, la naturaleza es una manifestación de Dios, de su creación, ¿sí? Pero no es una manifestación del yo soy. No sé si me explique. O sea, no es lo mismo que Dios se manifieste a través de lo creado, ¿sí?, en nosotros, a través de que se manifieste a través de su presencia. O sea, es diferente. Dios está en todos lados, o sea, pero no está dentro de esto, no es esto.
es omnipresente, está en todos lados, pero no forma parte de esto. Esa es la creación. ¿Me explico en esa parte? ¿Sí? ¿Lo entendemos, creo? ¿Sí? 2. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ese segundo enunciado, hermanos, todos son importantes, pero es el que no creían y tenían que darle otra explicación en aquel entonces. Y lo vamos a ver a ratito. ¿Cuáles eran lo que se pensaba cristianos o personas que no entendían bien el Evangelio, porque se hacía increíble que Dios tuviera un hijo y lo mandara? Y más cuando se habla de la Trinidad. 3. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de Virgen María. ¿Lo creemos nosotros también? ¿Sí? O sea, la Virgen María jugó un papel muy importante en esta parte. 14, 15, 16 años, no sabemos qué edad tenga, pero cuando se le fue dicho que era un vaso escogido, Dios vio el corazón de María. Cuando le dijo bienaventurada, no la santificó, hermanos, ¿sí? Como dice la tradición popular, sino simplemente dijo bienaventurada, doblemente feliz, y le explica por qué. Pero no le quitó ni el pecado original, ni la naturaleza caída, no le quitó nada, hermanos. Simplemente María fue el vaso que Dios utilizó, y si vemos el libro de los Hechos, que narra todo lo que tiene que ver con la iglesia, ya María, o sea, no figura en esa parte. 4. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí, hermanos, es una declaración para ponerlo en la parte histórica. O sea, que pudieran reconocer cuándo y dónde fue. Poncio Pilato, sabemos dónde fue, era parte de los tetrarcas, dónde estuvo, cómo murió, inclusive sabemos, y lo podemos registrar en los libros históricos. Existió. Entonces ahí lo pone a Jesús, el marco histórico, fue crucificado, muerto, ¿sí? Y sepultado. Había corrientes, toda la fecha que dicen que no murió, no simplemente entró en un estado como de catalepsia, y después se levantó después del estado. Entonces, hay muchas tonterías, hermanos, discúlpeme la palabra, en cuanto a esto, que han existido por 2000 años. Entonces, mucha gente no cree que murió. O sea, sabemos lo del sepulcro, dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Esto, hermanos, de los infiernos, no quiere decir que fuera condenado o que estuvieran abiertos. Aquí, simplemente, el entendimiento que tiene la gente es que la gente moría y iba a otra parte. Que si fue el Hades, que si fue el infierno, que si fue el seno de Abraham, esto lo podríamos discutir también por mucho tiempo. Pero esto era universal, o sea, no iba nada más a los judíos, iba a toda la gente. Si hablaran del seno de Abraham, el judío lo entendía. Pero cuando hablaran de los infiernos, ahí ya había tal vez un conocimiento previo de un lugar en donde iban los muertos, y no necesariamente infierno de tortura. Hades también le llamaban. ¿Verdad? Sí, o sea, y hay gente que hace diferencia, porque dice que cuando resucitó esa parte, dice que llevó cautivo a la cautividad, dice que vació el seno de Abraham por Hades, o sea, defendiendo. Entonces, es otro tema, hermanos. Pero aquí la cuestión es que descendió a los infiernos al tercer día, ¿qué? Todo entre los muertos. Bueno, tristemente, hermanos, ahora que se está viviendo la iglesia metodista en Estados Unidos, nosotros estamos divididos en 6 conferencias. Tenemos 6 obispos. En Estados Unidos son casi 50 conferencias con 50 obispos. Y ya van 3 hermanos obispos, al menos 3 o 4, que han manifestado que ellos no creen en el nacimiento virgen y no creen en la resurrección de Jesucristo dentro de la iglesia metodista unida. Dice la Biblia, hermanos, que cuando la gente empezó a hacer y cometer hechos vergonzosos, no sé, hermanos, no tengo una explicación por qué piensan así, si la Biblia es muy clara. Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, van en nuestra fe, van en nuestra religión. Dice que cometieron hechos vergonzosos entre ellos. Acuérdense que son, muchos de ellos, están dividiendo la iglesia, porque dieron apertura a la homosexualidad, ¿sí? Al transgénero y todos aquellos. Dice la Biblia que los entrega, o sea, para que desvaríen en su mente. Entonces ya están manifestando, y esto lo pueden encontrar en declaraciones, no nada más de gente, ya están en la mesa de discusiones. Esto no es una mentira, ¿sí? O sea, pero hay que aclarar que el hecho de dar apertura a la homosexualidad no quiere decir que aquí no puede entrar una persona con preferencias sexuales, o sea, y ser aceptado, y ser renovado, y ser regenerado a través de la entrega a Cristo, ¿verdad? La situación ahí es diferente, o sea, no es en ese sentido que le dan esa apertura. Le dan apertura a decir que la homosexualidad no es un pecado. ¿Sí? Dios te creó así, Dios te ama así, ¿sí? Dios no nos creó así, tenemos una naturaleza caída.
Ese es otro tema, nomás quiero, hermanos, que sepan que todo eso tiene vigencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sucediendo nuevamente. Entonces, ahí se estima, hermanos, que hasta la quinta parte de la Iglesia Metodista Unida se va a ir a la Iglesia Global. Nada más por esas declaraciones. O sea, porque ya no están peleando la homosexualidad. Ahora están hablando ya de que Jesucristo, o sea, no resucitó. O sea, no entiendo, hermanos, de veras, no entiendo que a un nivel de obispo y en una denominación hermana, porque no somos iguales, ¿no? O sea, somos independientes, y haya este tipo de declaraciones a esos niveles. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que si esto les interesa, sigan las páginas oficiales del CMI o de la Iglesia Global. O sea, en cuanto al metodismo. ¿Qué es el CMI, perdón? La Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, que se formó en el 67, 68, las diferentes corrientes waldeyanas, pero ahorita, hermanos, no, o sea, no sé, hermanos, no sé qué va a pasar ahí. Dice, entonces nosotros, hermanos, creemos que Jesucristo murió y que resucitó de los muertos. ¿Sí? Que pudimos saber, así como Tomás, incrédulos, hasta que no ponga el dedo aquí y aquí, voy a creer que resucitó. ¿Sí? Y le da la oportunidad, ¿verdad? O sea, viene Jesús y le enseña. ¿Sí, hermano? Jesucristo, lo que murió fue su cuerpo, pero Él es eterno. Entonces, Él tenía el poder para resucitar en su propio cuerpo. Ahí, la Biblia nos da unos entreveres de qué pasó con Jesucristo cuando estaba muerto. Hay una interpretación, sí, claro, el cuerpo murió, dejó el corazón, dejó la sangre, pero acuérdense que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros cuando muramos, la Biblia nos dice que vamos a dormir. ¿Cuánto tiempo? No sé. Se nos ocurre imaginar, y esto sí lo claro, imaginar y lo subrayo, que cuando yo muera, el factor tiempo para mí no va a ser importante. Simplemente yo muero y abro los ojos en la presencia de mi Salvador. ¿Sí? Una vez pasado 2000 años, pero por ahí también nos deja ver que no tenemos conciencia en ese tiempo que estamos muertos. O sea, no hay purgatorio, no hay nadie en que nosotros estamos purgando pecados. Entonces, sí es cierto, ahí el cuerpo murió, pero la Biblia nos dice algo, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es una interpretación que se le da a los antediluvianos, antes de Noé, pero es una interpretación, nada más. ¿Sí? Que se les da oportunidad, ya estando muertos, de creer, pero es una interpretación. O sea, no es un dogma, ni es una cuestión que vamos a andar predicando, ni una doctrina exactamente. Es una interpretación que muchas personas le dan o le damos. Entonces, fui a ver 3 o 4 cuestiones de que murió un cuerpo, murió. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa parte que va a Dios cuando morimos o que duerme? Podemos especular mucho. ¿Sí? Y podemos aclarar esa parte nada más de que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados estando muertos. O sea, que su alma o la parte que no se hace de su espíritu fue y se manifestó de esa parte. Pero acuérdense que nosotros sabemos que Él era Dios y que las cosas que a Él le ocurrieron, nosotros no las vamos a vivir así, aunque Él es el primogénito de todo, de la resurrección. A raíz, alguien puede decir, no, es que también nos buscaron donde cayó el profeta y se levantó el muerto y todo aquello, bueno, pero con un propósito. ¿Sí? Él fue el primero Cristo para vida, para salvación. ¿Sí? Por ahí los escépticos nos pueden poner 3 o 4 ejemplos en el Antiguo Testamento de gente resucitada. Pero ellos volvieron a morir. Ese es el punto, ¿no? exactamente. Inclusive el Nuevo Testamento habla de la resurrección de muchos que fueron a la ciudad y que muchos los vieron, que salieron de las tumbas. Son pasajes oscuros porque lo hacen una vez en los evangelios. O sea, yo me imagino, otra vez, zombies, ¿verdad? Levantados de la tumba, pero que, como dice perfectamente mi hermana, vuelven a morir. Pero les digo, son pasajes oscuros, que no podemos reinterpretarlos, o podemos decir, me imagino, o pensamos, pero no es una doctrina. Las doctrinas son estas. ¿Sí? Oye, Carlos, nomás recordando que de un pasaje en particular no podemos hacer una doctrina Claro. lógica. Sí, dice, si en la Biblia hay una vez, No. tengamos cuidado, porque podemos malinterpretar el asunto. Si viene 2 veces, esto es más seguro, porque tenemos puntos de apoyo, pero aún nos podemos equivocar. Y 3, si vienen todos lados, hermanos, es doctrina segura.
Y esto, hermanos, en todas las epístolas, mira, sí tengo, gracias, en todas las epístolas, y si lo permiten, podemos empezar a desglosar todo esto, no ahorita, con todos los pasajes, ¿sí? Sobre todo en el Nuevo Testamento, que avalan todo lo que está aquí. Que este pudo haber sido escrito aún antes de que esas epístolas estuvieran. Pero están avalados por infinidad de versículos. Y es pura doctrina. Entonces subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y aquí podemos pensar, bueno, entonces no hay Trinidad, están divididos. Por eso, hermanos, hablamos del misterio de la Trinidad. Al ratito, o de otra clase lo explicamos. Pero nos va a dar dolor de cabeza, nos dan calambres cerebrales, ¿no? Entendiendo la Trinidad. O sea, es una cuestión de fe. Podemos explicarla hasta cierto punto y lo demás, hermanos, que entran en el campo de la fe. Entonces, desde ahí, ¿desde dónde? Desde el cielo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esté vivo, esté muerto, independientemente de la condición en que esté, va a ser juzgado. Y el Apocalipsis y varias partes no lo mencionan. Otro, creo en el Espíritu Santo. Pero aquí está con mayúscula. Acuérdense que hay partes en donde no creen en el Espíritu, así como en mayúscula, creen en el Espíritu con el poder, la fuerza de Dios. Pero no, es parte, es consustancial con el Padre. Es una persona. O sea, sí. Pero ahí cuando hablamos de persona, tenemos que tener mucho cuidado con el entendimiento de la palabra persona. Porque la persona habla de individualidad. ¿Sí? Y aquí es consustancial. Entonces, muchas veces damos explicación, es la tercera persona de la Trinidad, es la primera persona, pero la persona habla de individualidad. Por eso, por eso se batalla para entender el concepto de Trinidad. Porque partes de la persona. Sí, porque al momento de darle esa personalidad, Divides. Exactamente. Sí, entonces, lo podemos ver, la Trinidad como doctrina, así, versículo tras versículo, bajo los conceptos, cómo la Iglesia ha ido desarrollando, porque es la palabra, el concepto y la doctrina de la Trinidad. Ok, la Santa Iglesia Católica creían que era una iglesia universal. También la de Viajé hablaba de eso, ¿sí? Oye, permíteme aquí opinar un poco. Ajá. Siempre tenemos mucho miedo a la palabra católica. Siempre. Ajá. Porque creemos que nos identificamos con los hermanos del frente. Sin embargo, es una palabra que existe y la traducción que le damos, que universal, no es una traducción correcta, es la verdad. Si bien es cierto, tiene mucho parecido y todo eso, pero no hay una traducción correcta. Justo González, en uno de sus libros, dice, si yo digo, Carlos es muy simpático, y luego lo quiero traducir al inglés, pues alguien va a decir, Carlos is very nice. Por happy. Pero nice no es lo mismo que simpático. Entonces puede decir, Carlos is very simpático. O sea, está la palabra que no tiene una traducción exacta. Pero la connotación podemos entender que está en todas partes. Sí. O no sé, ¿cómo sería? Mira, la connotación, yo la pongo de ejemplo así con los evangelios. O sea, que católico quiere decir perspectiva diferente. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran los mismos milagros, pero de diferente forma, que si eran 5,000 o eran 3,000, cuántas cestas sobraban, o sea, Sí. hay diferencias. En la genealogía de Jesucristo son diferentes las genealogías, pero la iglesia las aceptó no porque todos los evangelios lo siguieran, sino que los aceptó porque eran perspectivas diferentes. Y cuando se tienen diferentes perspectivas, pero el fin es único, entonces era la manera como la iglesia, la razón por la que la iglesia aceptó los evangelios. Y tienes un todo más amplio. Sí, sino porque eran diferentes. Entonces, cuando decimos la iglesia es católica, quiere decir que la iglesia de Jesucristo en el mundo puede tener diferentes perspectivas, pero es uno, Jesucristo es Dios, murió, resucitó, aunque tengamos diferentes perspectivas. Ahora, católico, la iglesia, cuando tenemos una iglesia, la entendemos en varias dimensiones. La iglesia existente ahorita, viva, pero también la iglesia a través del tiempo. ¿Me explico? O sea, no se queda con los que estamos aquí. Ha habido 2000 años de iglesia casi, y también se está hablando de esto. Y tal vez va a haber otros, no sé, 10,
o 10,000 años más de iglesia. No lo sabemos cuándo vendrá, pero también esa perspectiva no nada más es en tiempo de aquí, trasciende, es trascendente en el tiempo y en el espacio, podríamos decirlo. Ok. Espera, Sí, perdón. estoy buscando qué significa, y el significado católico es universal. No. Y católico es universal. Y dice, Pero a ver si no hay una acotación. dice, la palabra católico deriva del latín tardío catholicus, del adjetivo griego católicos, que significa universal. Proviene del adjetivo griego, y te lo voy a mencionar, katolo, que significa en conjunto, de acuerdo con el todo o en general. Y es una combinación de palabras griegas que significan sobre. Y luego dice aquí, aparte, que la iglesia romana se aplicó este calificativo para que fuera una iglesia romana para todos, universal. Creo que si se ha entendido eso, viene la palabra universal, pero también habla del todo, o sea, hace algunas acotaciones para que sea más profundo eso que decir universal, porque les digo, trasciende no nada más en el hoy, sino todo el tiempo que ha estado presente en la iglesia. ¿Sí, Simón? Ya no para terminar. La palabra católica es en griego, pero no tiene traducción al latín, que es donde viene toda nuestra doctrina. Y vuelvo a un ejemplo. Es como si yo digo, tradúceme simpático al inglés. Nice. Así dice, tradúceme católico, universal. No, porque los orígenes las raíces no son las mismas. Es según, por ejemplo, en latín es catos, Mateo, catos, según Mateo, según la interpretación, según la perspectiva de cada uno. ¿Sí? Es el mismo mensaje, pero con perspectivas diferentes. Las iglesias en el mundo son católicas porque tenemos la esencia de lo mismo, pero podemos tener perspectivas diferentes. Pero siempre y cuando coincidamos con eso. Por supuesto. Por supuesto. Ok, dice, la comunión de los santos, no los que murieron, nosotros. ¿Sí? El perdón de pecados, definitivamente, cualquier pecado, hermanos, que esté cometido, ¿sí? Puede ser perdonado, salvo los que dicen la escritura que son dos. ¿Cuáles son? Los dos pecados no perdonados. La blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y el otro? Y el no confesado. Y el no confesado. Sí, el no confesado no. Por eso David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque a lo mejor sigo haciendo cosas que no convienen y estoy pecando contra eso. Ok. Y dice, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pasa la otra, Pablo. Vamos a agregarle una palabra a esto, hermano. ¿Qué pasaría con el credo, hermanos, si se fuera enseñado de esta manera? A todos, a los 12 puntos, vamos a agregarle, los dos primeros se los trae, pero vamos a agregarle el creo. ¿Sí? El creo. Volvemos, hermanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Definitivamente. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y acuérdense que la palabra Señor implica señorío y obediencia en cuanto a esto, a Jesucristo. Señores con S mayúscula. No es un Señor nada más. Entonces, aquí habla, hermanos, están declarando también obediencia. Creo que fue concebido, ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo, y nació de Virgen María. Aquí insisto en el detalle, hermanos, que platico mucho. Dice, nació de María, ¿sí? Fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, hermanos, yo sigo comentando que el óvulo de María nunca participó en esa parte, sino que ya la engendración de Jesús venía sin pecado de parte de Dios, implantado en la parte humana con la parte divina, al haberse unido, hubiera nacido con naturaleza caída, por la participación de María ahí. Entonces, yo creo, hermanos, muy particular, que fue engendrado, ¿sí?, por el Espíritu Santo y depositado ahí. Únicamente María fue el vehículo en donde Jesús se desarrolló como embrión, como bebé, ¿sí?, hasta que nació. Y como todo bebé, hermanos, fue alimentado el pecho, fue cuidado, fue regañado, fue instruido, fue todo, hermanos. ¿Por qué? Porque, como dice por ahí la palabra, no tuvo, ¿sí?, en cuenta que era Dios, sino se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Porque vino a buscar lo que se había perdido. Oye, nada más, Sí. para referirme a tu poeta,
cabe señalar que en el cristianismo más o menos hay un 50 y 50% de gente que piensa como tú y el otro 50% piensa que sí crea la naturaleza de María. Realmente infinita. Entonces ahí cada Sí, o sea, es un, por eso digo yo. Sí, sí. Es un no es tan importante. Sí, no, o sea, no. Malo sería que dijéramos que María, sí, es la madre con mayúscula de Dios. Si fue la mamá, si fue la madre minúscula, pero el calificativo que le dan de un poquito más arriba, porque la mamá es más que el hijo, eso no, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Entonces, creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, creo que fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Lo creemos, hermanos? Okay. Otra vez, creo que descendió a los infiernos. Aquí tal vez sería la única palabrita ahí que tendríamos que ampliar la cuestión, pero sí creemos que falleció, ¿sí? Los infiernos, darle, no padeció en los infiernos, o sea, no sufrió Jesucristo como pensaríamos, como decir, es que ya lo mandó al infierno. ¿Qué pensamos? Que va a sufrir, a pagar algún pecado. Dice la Biblia, Jesucristo, aunque cargó el pecado de todos nosotros, no le demos ese pensamiento que tenemos el día de hoy, no va a sufrir, ¿sí? Al tercer día resucitó entre los muertos. Aquí hay una cuestión, hermanos. Si ustedes ven, hora por hora, ¿cuánto duró muerto Jesús? ¿No fueron 72 horas? ¿Cuántos fueron? ¿Sí? Viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Como 40. El día judío se acababa ¿a qué horas? A las 6. Sí, tenían que bajar a Jesús. Por eso, dan las 3 de la tarde, muere Jesús y se apresuran a hacer todo, hermanos. Sí, para que no llegue a las 6 y entrar al día de reposo. Por eso las mujeres tuvieron que ir después a volverlo a ungir y ya no lo encontraron, ¿verdad? Porque todo se hizo así rapidísimo. Pero, hermanos, creemos, ¿sí? Porque hay un canto por ahí que dice que al tercer amanecer resucitó. Y no es cierto, sí, este es de Gibson. No es lo mismo 3 días contabilizados como lo contabilizaba el judío, a decir al tercer amanecer. Sábado, un amanecer. Domingo, segundo amanecer. Hay un error doctrinal. No me acuerdo, hermanos, dónde leí, si fue en nuestros estatutos o fue en un libro que uno de los libros que estoy leyendo, donde se nos exige, hermanos, que tengamos más contenido doctrinal en los cantos. No fue con nosotros, no fue, en algún lado lo leí, ¿sí? Las cosas que le estaba pasando a la iglesia, que estaban sufriendo y que debía arreglar. O sea, los cantos, hermanos, ahorita, si vamos a una parte, son cantos que nos van a mover los sentimientos. Pero hay muchos, hermanos, que no traen contenido doctrinal con los, por eso no hagamos los himnos. Pero también, hermanos, hay muchos que no contienen nada de doctrina y sin embargo traen errores doctrinales. Como este. Soy muy bonito, el tercer amanecer de esto, no hay tercer amanecer. Ok. Otro, ¿dónde me quedé? Creo que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo, hermanos, sí, lo que dice la palabra. Yo ahorita se me puede explicar más en las epístolas. Pero sí creo que Jesucristo resucitó y fue a la diestra del Padre en ese misterio de la Trinidad, donde está Él, y que fue dejado el Espíritu Santo con nosotros para convencimiento del pecado. Ahorita lo vemos en el Espíritu. Y creo que desde ahí, desde el cielo, desde esa posición, ¿sí?, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hermanos, aquí el punto es que cuando hablamos de Dios, y no sé si lo posteé por aquí o lo platicamos en otro lado, o fue el grupo de cáncer, fue el grupo de los extrigueros, estaban hablando del chico que participó en Chile, ¿sí, verdad? Que cantó un canto cristiano, y ganó, creo que ganó, ¿verdad? No cantó un canto cristiano. Él dio su testimonio y dijo, le pregunté, canta algo, sí. Y le preguntaron dónde aprendió a cantar, le dijo que en la iglesia, pertenece a una iglesia cristiana, y ahí había aprendido a cantar. Entonces una de las jueces le dijo, a ver, cántanos algo, y él empezó a cantar un canto cristiano. El Salmo 61, creo que era, porque como el siervo, y lo cantó. Pero las canciones que él cantaba cuando participaba... Él participó en una canción secular. Okay. Participó en una canción secular. Entonces empieza ahí, Nidia pone ahí un torito, donde dice, y yo creo que no es posible que hagamos cosas así y devolvamos las cosas, ¿verdad? O sea, que estemos participando para la gloria de Dios, ganamos, ¿verdad? Ganamos el concurso, o sea, qué padre, ¿verdad? Pero con canciones seculares. Y hay gente que decía, no, es que está hablando de Dios, que eso. Bueno, el hablar de Dios
A cualquiera de ustedes le pueden hablar de Dios y les va a decir que sí. Pero si son cristocéntricos y hablan de la obra de Cristo y los confrontan con la situación de manera amorosa, ¿verdad? No como lo estoy diciendo ahorita, con la situación de pecado que tienen y de separación de Dios, entonces yo sí digo, está predicando el Evangelio. Porque a nosotros no nos mandaron a hablar de Dios. La gran encomienda es ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y qué dicen las buenas nuevas? Verdad. Cristo murió por nosotros, tenemos en su libro a su presencia, tenemos perdón de pecados y todo que vino por nosotros, todo eso sí es el Evangelio, hermano. Cantar que Dios es bueno, hermano, yo puse por ahí, hasta los tigres del norte lo hacen, un día a la vez, Dios mío, o sea, todo eso, hermano. Y la gente acepta esa parte de Dios, pero habla de Jesús y es muy diferente. ¿Sí? Inclusive en el cristianismo, hermanos, los más corrientes postmodernistas, hablan de que Dios ama a todos y a nadie lo va a enjuiciar. Hermanos, pero el amor sin juicio, y no hablo de juicio de castigo, sino de discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿qué trae? Desorden. Hay desorden. ¿Sí? ¿Perdón? No, rebeldía. Sí, o sea, sí, o sea, no puede haber un padre que ama al hijo que no, de alguna manera, lo encamine hacia donde debe ir y le enseñe lo que está mal. Por eso, hermanos, manden. Sí, o sea, tiene que haber amor y tiene que haber esa corrección, porque dice la palabra que el hijo que ama lo disciplina. Entonces, no olvidemos eso. Sigue, creo en el espíritu. Ok, juicio, hermanos. Nosotros, como cristianos, si bien la Biblia habla de juicios, nos habla de cosas muy buenas. Y aquí puede entrar un poquito en la doctrina del dispensacionalismo, de la cual yo no soy muy afecto. O sea, esa parte no, porque habla que los judíos van a tener otra segunda oportunidad a través de los sacrificios, y la Biblia dice que no hay otro camino más que él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Tienen ahí dos doctrinales. Pero ahí, hermanos, ponen, tal vez ustedes han oído hablar, el juicio del guerrero blanco, el juicio de las naciones, el juicio de los enemigos, o sea, diferentes juicios. Yo creo, hermanos, y para no meterme en problemas, que yo voy a ser juzgado en relación no a mis obras nada más, sino como se presenta buen siervo y fiel, has creído, entra, ¿sí? No has creído, se te va a declarar que fue, ¿por qué no? Las oportunidades que no, ¿sí? Yo no creo, hermanos, en ese señalamiento en el cual dice que Dios predestinó la salvación para algunos. ¿No? Nosotros creemos, hermanos, que Dios, en esa buena voluntad, la gracia es universal y pone esa gracia preveniente, que es distintivo de nosotros, para que nosotros creamos, y nos da una porción de fe, hermanos, para que tengamos un momento de lucidez en esas tinieblas que tenemos, de no convertidos, para que podamos obedecer al Evangelio. Pero esto es otro punto, ¿verdad? ¿Tú no crees en las coronas? Es que habla de las coronas, pero como decíamos, vienen una vez y luego después le dicen que con estrellitas, que no viene la palabra, ¿verdad? Entonces, No dice que con estrellitas. no, pero le pegan. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a decir la corona de vida. ¿Sí? O sea, me la van a poner, no sé. Acuérdense que pero hay la corona de justicia. sí, pero acuérdense que lo que estaba hablando Juan era lo que podía interpretar. Entonces, a lo mejor me van a poner 3 coronas, que bueno, ¿eh? O sea, eso ya lo veré y lo viviré. O ninguna. ¿Sí? O ninguna. O también dice que hasta lo que no tienes se va a ser quitado, bueno, esto se entierra. Pero, creo que el incentivo más grande no son los premios. Yo quiero estar con Jesús. La salvación. Sí, ya estar ahí es un gran premio, ¿verdad? Sí. Pero me refiero a como estás hablando de eso, pienso en las coronas. Y como el chiste que dijo el pastor el domingo pasado, llevaba su oro, y que no digo el trasfondo bíblico, dice ahí, dice el canto, que hemos aprendido más por el canto, calles de oro, mar de cristal, ¿sí? Pero también hay esa parte, que va a estar toda esa parte de oro, ahí en el cielo. Entonces, ¿para qué te llevan las riquezas? Entonces se burlaban los ángeles, pues está ahí un pedazo de banqueta ahí, ¿no? Bueno, deberían haber estado en el culto para haberlo entendido, ¿verdad? Yo no veo por los chistes. Ok, creo en el Espíritu Santo, hermanos. Creo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo se presenta a una congregación, les pregunta, ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Dios le responde, Chihuahua, ni siquiera hemos oído hablar de lo que es el Espíritu Santo. Claro, y ahí les explica. Pero aquí lo importante, hermanos,
es que el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, ¿sí? Y empieza a hacer cosas. Yo soy más de la idea que en este tiempo el principal factor de influencia del Espíritu Santo sobre la vida de una persona es el cambio. ¿Sí me explico? Pero también nos da dones espirituales, ¿sí? Para poder enseñar, para poder pastorear, para poder dirigir, y nos da ciertos atributos naturales, atributos espirituales, los conjunta y hace ministerios. El problema, hermanos, es que pensamos que las obras del Espíritu Santo únicamente son las sanidades, ¿sí? Los milagros, las cosas, y si leemos los evangelios, hermanos, este tipo de manifestaciones que hizo Jesús de sanidades son las que menos impactaron. Tenemos a los leprosos, eran 10, ¿cuántos volvieron? Uno nomás. La alimentación de los 5,000 por 3, como 20,000 con los niños y las mujeres, ¿verdad? 2 niños por cada varón, y una mujer por cada varón, espero, 20,000 comieron hasta que se saciaron. Fue un milagro. ¿Qué pasó? Se les olvidó. ¿Qué les digo? Ustedes vienen porque les doy de comer, ¿sí? Yo creo que tenemos que hablar de las dos momentos en que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, porque creo que es así. Sí. O sea, cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo hace una redarguye mi corazón de pecado y me mueve con esa gracia proveniente a darme cuenta que soy pecador, ¿sí? Y a venir humildemente a pedir perdón y a aceptarlo. Sí. Y el Espíritu Santo viene a morar a mi vida y es el que no nada más me redarguye, sino me enseña, me instruye, me guía, me da esa hambre y todo lo que ya sabemos. El fruto. Y empieza a haber una transformación en mi vida poco a poco, ¿verdad? Pero luego viene esa parte que Pablo decía, que cuando llega a la iglesia les pregunta, porque no había manifestaciones en dones y ministerios. En una ocasión me preguntaban, o me decían, yo no tengo ningún don. Cuando el Espíritu Santo reparte dones, los reparte a todo el que Él quiere, ¿sí? E incluso lo reparte a veces sin preguntar si yo lo quiero. La situación está en que tengo que trabajar, tengo que servir para que esos dones empiecen a crecer, empiecen a ser manifiestos. Si sentado escuchando nada más, puedo tener los dones porque tengo el Espíritu Santo, o tengo al dador de los dones, ¿verdad? Pero realmente, si yo nada más estoy sentada, no esperes, ¿verdad?, que venga el Espíritu Santo y me empiece a mover. Y la exhortación es: no apaguéis al Espíritu por ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, hay básicamente dos conceptos del Espíritu Santo: los que son los cesacionistas, que creen que los dones del Espíritu Santo, los milagrosos, ya cesaron, ¿sí? Y estamos los que pensamos que siguen vivos y ocurriendo. Pero también, hermanos, está ese punto que dice que la palabra, y yo me adhiero más a esto, es la que cambia, es la que convence, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te va a convencer a través de los escritos de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, creo que las lenguas, todo aquello, las manifestaciones externas siguen presentes, yo lo creo las sanidades, creo en esas manifestaciones que a veces no entendemos, pero están ahí, y que son bíblicas. Cuando empezó el metodismo, hermanos, si ustedes ven la biografía, les llamaban desordenados. ¿Por qué? Porque predicaba y ni Juan le entendía cuando se caían. O sea, pero se caían. Y la gente lloraba porque reconocía su condición de pecado. De tal manera que cuando estaban los sermones, se acercaban, ya hemos predicado, y le preguntaban: oye, ¿cómo escapamos de la vida venidera? Esa era la preocupación de la gente. ¿Sí, Simón? Oye, Ran, sin contradecirte sí, en cuestión de milagros, pero pienso yo que, particularmente pienso, yo sí creo que si oramos por una persona puede sanar instantáneamente. Pero por ejemplo, acabamos... Pero eso no es milagro. Eso no es milagro. O sea, Pero, por ejemplo, estuvimos hablando por el hermano Carrillo muchos meses. Sí. Y él estuvo en tratamiento médico, y el tratamiento médico lo sanó. ¿Sí? Creo que la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo puede ser diferente en el tiempo. Claro. ¿Sí? Dios sana, ahorita nos puede sanar a través del médico. Y viene de Dios la sanidad. O Dios, si le place, oramos por un paralítico y puede levantarse también. Entonces, no se contradice uno. Así es. Lo que comete el milagro es ir contra las presiones, las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Una sanidad puede ser inmediata, ¿sí? Pero milagro, no sé, la resurrección, milagros que trasciendan el orden natural de las cosas. ¿Okay? Rápido, así, para
ya pasó otro tema. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, creo en el perdón de pecados, creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida eterna, hermanos. Lo que más atacó, hermanos, cuando inició la iglesia, fue a Jesucristo, la persona de Jesucristo. O sea, primero dijeron que no era Dios, todavía hay gente que lo dice. Primero dijeron que únicamente resucitó en espíritu, que no resucitó en carne. ¿Sí? Después dijeron que era un muy buen profeta, nada más, un hombre que anduvo en la tierra, lo reconocen como tal, pero dicen, pero no fue Dios. ¿Sí? También, a la fecha, hay quien lo eleva mucho, pero no le da esa condición de ser consustancial con el Padre. Y la problemática mayor que empezaba en ese entonces es que decían que Jesucristo, ¿sí?, había sido engendrado del Padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que había sido creado del Padre. Que quiere decir que no existía hasta que Dios lo creó. Que eso es muy profundo, porque dice la palabra, hermanos, que Él, desde el principio, ¿sí?, hasta Alfa y Omega, para que lo entendamos. Pero esto no lo podemos entender, hermanos, porque es infinito, no es finito. Entonces, no sé con qué vayamos a seguir la semana que entra. Hay varios puntos doctrinales que quisiera recalcar en esta parte, dejarlos bien cimentados, porque a veces, cuando hablamos de Jesús, o decimos de Jesús, lo bajamos, hermanos, de lo que es. ¿Sí? Lo bajamos. Sí es amor, pero hay más. Sí es la puerta, pero hay más. ¿Sí? Sí es el agua viva, pero hay más. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que ver en relación a la persona de Jesús, para tener esa relación con Él. Porque ¿con quién nos relacionamos? ¿Con el Padre o con Jesús? Con preguntas al aire, ¿sí? ¿Tenemos que orar al Espíritu Santo? O sea, hay cosas ahí, hermanos, que de repente decimos, como es la Trinidad, es igual. Pero no. Tenemos que tener nuestras bases bien firmes para que no venga, al menos en lo que creemos, un viento de doctrina y nos lleve. La Iglesia Metodista tiene 25 artículos como estos. ¿De qué creemos? Algunas veces ya lo hemos estudiado, tal vez algún día leemos una repasada, pero son 24 artículos que tienen que ver con lo que creemos y ninguno contradice a estos. Nada más hay el último, que es histórico, que tiene que ver con el rey, que se ha quedado ahí. Muy adecuado a esta época. Pues sí, ahora que... Pero acuérdense que tenemos orígenes anglicanos, ellos tenían 37 artículos, creo, pero bueno, es otra historia. Dios les bendiga, hermano. ¿Preguntas? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Seguimos el próximo domingo.